Sara un poquito más para adelante, así que más o menos ahí. Bueno. Acción. Bueno, vamos a estar hablando del capítulo 4 al 6 de Crónicas, lo cual vamos a encontrar los subtítulos: Mobiliario del templo, Salomón traslada el arca al templo, para que se vayan más o menos dando una idea, y la dedicación del templo. Y bueno, ahora vamos a ver quién fue este personaje que vemos aquí. ¿No? En el capítulo 1, más que nada, en el capítulo 1, en la primera parte del capítulo 4, más que nada habla de las medidas, como bien decía Keila atrás, las medidas eran perfectas y bien hechas, ¿no? La perfección de lo que fue la creación de ese templo. Y en la Biblia, en la Reina Valera, vamos a encontrar todas esas medidas en codos, ¿sí? En el lenguaje actual, en alguna versión podemos encontrar algún centímetro o metros. Y bueno, Salomón hace el altar de bronce, ¿sí? Que estábamos mostrando recién acá. ¿Sí? El altar de bronce, que más o menos medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto, ¿sí? Después que realizan eso, porque acá muestro Hiram, ¿sí? Es uno de los personajes principales, porque es él el que hace todo lo que es las estructuras y todo eso que vamos a ver, ¿sí? Que eran todo de bronce. Este capítulo me acordé mucho de Camila, porque se repite mucho lo de Primera de Crónicas y en Reyes también, sí. No con tanto detalle como vamos a ver acá, pero bueno, acá cuenta más o menos, bueno, el altar del bronce, ¿sí? Las medidas, el tanque de agua era redondo, un borde ancho, dice que tenía más o menos 8 centímetros, era el borde así de espesor que tenía de un lado al otro, había 4 metros, de altura tenía 2 metros, la circunferencia era de 13 metros, y todo eso vamos a encontrar detallado, ¿sí? Acá en el capítulo 4 de Segunda Crónicas. Dice que el tanque, ¿sí? Lo sostenía 12 toros, ¿sí? Que también estaba labrado con toros. Dice, cada 45 centímetros habían 10 toros labrados, así que estaba todo en el tanque en bronce, sí, todo en bronce, todo labrado con eso. Y todo alrededor, que serían como las patas que sostenían el tanque, la fuente, eran toros. ¿Qué pasa? Había algo especial en eso. 3 toros estaban puestos al norte, con las patas hacia adentro. 3 toros estaban puestos hacia el sur, con las patas para adentro, así, con cada punto cardinal, ¿no? Y eso fue, bueno, dice que ahí adentro cabían más o menos 44.000 litros de agua. Y eso estaba ahí en una posición ahí en el templo. Después se hicieron 10 recipientes, sí, a ver, en este se ve mejor, acá. Estas 10 recipientes, 10 fuentes, que se pusieron 5 de cada lado, también eran de bronces, y se usaba, ¿sí?, para lavar todo aquello que se había usado para hacer todas las ofrendas de las cosas quemadas. Bueno, después se lavaban todas las cosas ahí en esta. Habían 5 de este lado y 5 de este otro lado. Se hicieron 10 candelabros, ¿sí?, que estaban 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo, ¿sí? Que también podemos decir que habían 5 para el lado norte y 5 para el lado sur. Ahora lo vemos todo así, pero el templo se construyó bien, que la entrada tenía que estar hacia un lado, no era todo así nomás. Se hicieron 10 mesas también, que esas 10 mesas también se pusieron 5 de un lado y 5 del otro. Se hicieron 100 tazones de oro, también se preparó y se hizo lo que era el patio, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar atrio,
que dice, pero era el patio donde estaban los sacerdotes, donde ahí estaban esperando para cambiar de turno y eso, y también el patio principal del templo. Cada uno se hizo con sus puertas y todo eso era de bronce, ¿sí? Después Hiram o Hiram, no sé bien cómo se dice, hizo ollas, platos, palas, vasijas, las dos columnas que recién me mencionaba Keila, la parte superior de cada una de ellas, que también eran todas labradas, todas con diseño en bronce, ¿no? Tenía partes de oro, pero también tenía partes que iban bronce. Hizo 2 decoraciones en la parte superior de las columnas, hizo 400 figuras de decoraciones, 100 bases de los recipientes que iban sobre cada una de las bases, de las cosas que utilizaban, el gran tanque de agua, 12 toros que sostenían, que son estos que recién dije, los utensilios de oro y de bronce lo utilizaban y lo hicieron haciendo con molde de arena, que dice que se hizo en la región del Jordán, se hacían, no sé bien, digamos, sé que se diluía el bronce, se diluía el oro y con la forma, el molde lo hacían con arena, no sé bien, me faltó investigar un poquito más cómo hacían con arena, no sé si en el mismo suelo hacían la forma o eso y después ahí volcaban y quedaban la forma. Eso no lo investigué muy bien, la verdad. Después Salomón dice que todo lo que David había juntado de los utensilios de oro y todas las cosas que él venía juntando, ¿se acuerdan cuando vivió en Judá, que trajo todas en el templo ahí, que todas las victorias que hacía iba juntando cosas y iba poniendo en el santuario? Bueno, todas esas cosas Salomón se las presentó ante Dios y se fueron guardadas en el templo, en un lugar ahí privado que era solamente de Dios. Y bueno, y todos esos utensilios fueron presentados ante Dios y también, sí, así como hablábamos que habían cosas de bronce, se nombra en el capítulo 5 todas las cosas que fueron hechas de oro puro, que fue el altar, la mesa de los panes, 10 candelabros, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar las mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las bisagras de la puerta principal, y bueno, y todos los utensilios de oro y de plata que, como le dije, que David había juntado, se utilizaron muchos para hacer esto, pero también otros, no olvidar que el pueblo traía como ofrenda que habían pedido y habíamos visto en capítulos anteriores que digamos, se dio esa oportunidad que el pueblo, aquel que quisiera ser parte de toda esta construcción, podía hacerlo. Y bueno, y así fue lo que fue la construcción del altar, ¿sí? Y una vez que hicieron eso, dice que Salomón reunió, ¿sí?, a todos los líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a todos aquellos que él creía que era importante para lo que era el pueblo de Israel, para poder llevar el cofre, ¿sí? No sé si aparece por acá, el cofre de oro, que era donde estaban las tablas de la ley, para llevar y trasladarlo ahí. Una vez que estuvieron todos juntos, dice que llegaron los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes para llevar eso. Esto ocurrió, como dijo Keila, en una temporada especial y cuando se estaban también conmemorando las fiestas de la enramada. ¿Se acuerdan que había un tiempo de que había que celebraban las fiestas principales de lo que era el pueblo de Israel? Y bueno, cuando llegaron todos, llevaron una de las cosas que más me gustó acá, dice que cantaron canción y nombra un pedacito de la canción que dice que
alaben a Dios porque Él es bueno y nunca nos dejarás de amarnos. ¿Sí? Mientras cantaban esa canción, dice que toda la familia de Asafá, de Jeram y Jedutum, y todos ellos que eran sacerdotes y eran cantores, todos ellos se pusieron en pie y empezaron a tocar los instrumentos que en aquel tiempo eran platillos, arpas y otros instrumentos de cuerda. Dice que más o menos eran 120 sacerdotes, más 120 que estaban tocando las trompetas. Y todo eso hicieron en el momento que ubicaron el cofre de oro, el arca, dentro de ahí del templo. Una vez que hicieron eso, dice que descendió una nube y ahí se sintió que era la presencia de Dios, y los sacerdotes ya no pudieron entrar a hacer culto, sino que de ahí ya, entraban hasta cierto lugar, ya no entraron ahí donde estaban los querubines, que estaban con sus alas así atravesadas, cuidando ese lugar santísimo. Y eso fue todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Y ahora le toca a mi compañero. Continúo yo. Bueno, después de haber terminado todo, Salomón hace una oración para haber terminado el templo y todo. Y dice: Dios mío, tú siempre has vivido en esta nube espesa que rodeaba el tabernáculo, que siempre acompañaba en la nube. Bueno, él habitaba ahí, pero hice una casa para que vivas en ella. Y bueno, y ahí el rey, porque como dijo Sara, había convocado a los que eran necesarios para llevar el arca, y todos los que estaban ahí presentes, él hace como que los bendice y dice unas palabras, ¿no? Dice: bendito sea el Dios de Israel, que ha cumplido lo que ha prometido a mi padre. Desde que lo sacó de Egipto, como que Dios prometió que alguien iba a hacer su casa, iba a ser el templo, pero no había dicho ni quién iba a gobernar, ni dónde iba a ser. Y bueno, dice que ha elegido a Jerusalén como que sea esa ciudad donde iba a ser el templo, y ha escogido a David. No lo nombran a Saúl ahora, que fue el primer rey, pero lo nombran a David como que fue el que fue escogido por Dios para reinar sobre el pueblo de Israel. Entonces, vemos que ya era el plan así, ¿no? Y ha escogido a David, y Salomón dice: mi padre deseaba construir un templo. Y dice: mi padre deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Dios le dijo: haces bien en querer construir eso, pero no serás tú quien lo va a construir, sino será uno de tus hijos. Como vimos en la clase anterior, David no lo pudo construir al templo porque había matado a muchas personas, entonces no era el indicado para la construcción del templo. Y bueno, luego Salomón, continuando con el agradecimiento, sube a la plataforma que está acá. Robó la imagen también. A esta plataforma, y se arrodilla y comienza a orar. Pero como para que todos escuchen, y sabiendo también lo que el pueblo era capaz de hacer. Dice: Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios mío, te pido que escuches mi oración, cuida esta casa de día y de noche, porque tú mismo has dicho que vivirás en ella. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha de los cielos nuestras oraciones y perdónanos. Bueno, más adelante, escuchando otros estudios, vieron que Daniel oraba en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque como Salomón dijo: escucha nuestras oraciones y perdónanos. Entonces por eso también Daniel oraba en dirección a Jerusalén, en dirección al templo, porque como que el Señor le decía: escucha nuestras oraciones, y lo hacía en fe, como Salomón lo dejó escrito también ahí. Dice: Dios mío, te pido que escuches mis oraciones y cuida esta casa, como dije. Si alguno perjudica a otra persona en el templo, que él escuche desde el cielo y que los castigue. Que castigue, primero dice: examínanos y castiga al que resulte culpable, pero deja libre al inocente. Dice: si tu pueblo llega a pecar contra ti, y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país.
perdónalos siempre y cuando vengan con un corazón arrepentido. O sea que nada de Señor, perdónanos, sino que era un arrepentimiento verdadero para que el Señor vuelva a traerlos a su lugar. Si pecaran y el Señor dejaba, ya no llovía más en el pueblo porque se dependía de la lluvia, si no se llovía más o los atacaban los enemigos, los llevaban cautivos, si había plagas dice acá, falta la comida, hay enfermedades, plaga de hongos, langostas, pulgones, escucha cuando oremos a ti, si los enemigos nos rodean o atacan alguna de nuestras ciudades, también escúchanos, Señor, y examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merezca, porque sobre todo Dios es justo. Y acá habla una parte de los extranjeros, dice, cuando los extranjeros sepan como que el tabernáculo era para adorar a Dios, cuando los extranjeros vayan a ese lugar y oren y pidan al Señor algo, que se los conceda. Se los conceda para que también vayan a otros lugares mostrando la grandeza de Dios y que ellos se acerquen y que no lo entendí muy bien. O sea, que un extranjero vaya y ore y que el Señor se lo conceda, acuerdo a su voluntad, ¿no? Para que ellos se acerquen y para que conozcan quién era el Dios de Israel y cómo le dio todo a su pueblo y podía ser que es el Dios por sobre todos. Ahí, yo lo iba leyendo y me quedó medio en duda, ¿no? Dice, si tu pueblo va a la guerra y desde allí donde los envíes, ora a ti mirando hacia Jerusalén, escucha sus oraciones y ayuda. Dice, y acá del versículo 36, para terminar, me bendecía, dice, Dios mío, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos, y ellos se lo llevarán a tu pueblo a otro lugar lejano o cercano, no importa, se lo iban a llevar. Pero si allí, donde estén prisioneros, tu pueblo se acerca a ti de nuevo, con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal, y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y ruega, mirando hacia este país, hacia la ciudad de Jerusalén, escucha desde los cielos sus oraciones. Dios mío, míranos y escucha las oraciones que se hagan en este lugar, refiriéndose al templo, ¿no? Y después, terminando, dice, y ahora mi Dios, ven con el cofre de tus pactos, que es símbolo de tu poder, al templo donde vivirás para siempre. Tus sacerdotes, Dios mío, llevarán tu salvación a todos los que siempre te obedezcan, gozarán de tu prosperidad. Dios mío, no niegues tu apoyo al rey que has elegido, acuérdate de la obediencia de David, tu servidor. Y así termina el 6. Bueno, bastante material. Isma.